¿Sabías que hay lugares a los que Dios te prohíbe entrar, aunque parezcan completamente normales? No me refiero necesariamente a lugares oscuros o abiertamente pecaminosos, sino a entornos comunes, reuniones cotidianas, conversaciones aparentemente inofensivas, donde todo parece socialmente aceptable, pero espiritualmente es peligroso. Hay espacios que la cultura celebra, que la mayoría de las personas visitan sin cuestionar, pero que el cielo observa con una advertencia. No todo lo que es común es correcto, y no todo lo que es popular cuenta con la aprobación de Dios. Hay puertas que nunca debieron haberse abierto y mesas en las que nunca debiste haberte sentado. Y si decides quedarte en un lugar del que Dios ya te ha advertido, no estás obedeciendo. Hoy vamos a revelar 8 lugares a los que un creyente no debe ir, porque si lo hace, corre el riesgo de atraer una maldición sobre su vida. Primer lugar, nunca entres en el lugar donde se encuentra el consejo de los impíos. Dios te ordena que no entres en ambientes donde el pecado se normaliza, donde la fe es ridiculizada y donde los consejos provienen de la carne y no de Dios. Lugares donde sabes que hay personas malvadas que inevitablemente influirán en tu manera de pensar, incluso si no participas activamente en lo que hacen. La palabra de Dios presenta esta advertencia con absoluta claridad en el Salmo 1, cuando declara: Bienaventurado el hombre que no anda en consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Observa que no dice: Bienaventurado el que logra resistir en medio del consejo de los malvados, sino aquel que ni siquiera entra en esa dinámica progresiva. Primero caminas, luego te detienes y finalmente te sientas. Lo que comienza como una simple conversación se convierte en una postura establecida. Los consejos repetidos forman criterios y los criterios forman decisiones. Si escuchas regularmente argumentos que minimizan el pecado, relativizan la obediencia o cuestionan los principios bíblicos, tu mente comienza a adaptarse de manera sutil. No es algo abrupto. Ocurre a través de una influencia constante. Lo que antes parecía inaceptable comienza a parecer comprensible. Lo que antes rechazabas, ahora lo justificas con lógica humana. El consejo de los impíos no siempre clama abiertamente por la rebelión. A menudo se presenta como experiencia, modernidad o realismo. Además, entrar en estos ambientes no solo influye en tu manera de pensar, sino también en tu sensibilidad espiritual. La fe se fortalece en atmósferas donde Dios es honrado, pero se debilita allí donde su nombre es tratado a la ligera. Si te sientas regularmente en mesas donde la santidad se considera una exageración y la obediencia se tacha de fanatismo, comenzarás a sentir una presión interna para suavizar tus convicciones y no parecer diferente. El temor de Dios empieza a desvanecerse cuando buscas aceptación en lugares donde Él no tiene autoridad. Los proverbios enseñan que quien anda con sabios, sabio será, pero el compañero de los necios sufrirá daño. Esto no es una amenaza emocional. Es un principio espiritual inmutable. Dios no te llama a despreciar a nadie, pero sí te llama a discernir dónde permaneces. No todo entorno es territorio asignado para ti. Hay lugares donde tu presencia no te fortalece ni te edifica, sino que poco a poco erosiona tu firmeza. Y cuando los consejos que escuchas no honran la palabra, permanecer allí comienza a poner en peligro tu rumbo. Segundo lugar, nunca entres en una zona de tentación. Dios no solo te llama a resistir la tentación, Él te llama a evitar el territorio donde esa tentación domina. Existen lugares físicos, digitales y emocionales que ya conoces. Entornos que despiertan debilidades específicas en ti, espacios donde tu carne se fortalece y tu espíritu se debilita. Lugares donde tus convicciones se vuelven frágiles porque la presión es constante. La Escritura no solo dice resiste, también dice huye. Primera de Corintios 6:18 te ordena huir de la inmoralidad sexual. Y segunda de Timoteo 2:22 te exhorta a huir de las pasiones juveniles. Huir no es cobardía, es sabiduría espiritual. Si entras voluntariamente en un entorno que sabes que estimula aquello contra lo que has estado luchando en oración, no estás mostrando madurez. Sobreestimas tu fuerza. Nadie cae de repente. La caída comienza cuando decides exponerte innecesariamente. Hay conversaciones que no deberías tener, plataformas que no deberías visitar, reuniones que no deberías aceptar. Porque aunque parezca que tienes el control, el entorno está diseñado para debilitarte poco a poco. Además, entrar repetidamente en zonas de tentación endurece tu conciencia.
Lo que al principio generaba un conflicto interno empieza a parecer tolerable, y aquello que antes te llevaba a orar, ahora te lleva a justificarte. Santiago 1 explica que cada persona es tentada cuando es arrastrada y seducida por su propio deseo. Luego, el deseo concibe y da a luz el pecado. Este proceso necesita un entorno favorable para crecer. Si decides quedarte en un lugar donde se celebra el pecado, no puedes esperar que tu espíritu permanezca intacto. Jesús nos enseñó a orar. No nos dejes caer en tentación, reconociendo así que la exposición constante debilita incluso a quienes desean obedecer. Dios no te pide que demuestres tu fortaleza entrando en el fuego. Él te pide que valores tu pureza evitando las llamas. Hay puertas que debes cerrar para siempre, porque cada vez que regresas, retrocedes en lo que Dios estaba formando. La santidad no se construye al borde del abismo. Se construye lejos del precipicio. Tercer lugar, nunca entres en círculos de queja y murmuración. Dios aborrece la murmuración, porque la murmuración contamina la atmósfera espiritual. Hay círculos donde el tema constante es la queja, donde todo es injusticia, donde siempre alguien tiene la culpa y donde falta la gratitud. Filipenses 2:14. Nos ordena hacer todo sin murmuraciones ni discusiones, no como una sugerencia opcional, sino como una instrucción directa para preservar la pureza del corazón. Cuando entras en un círculo donde la conversación gira en torno a la crítica constante, la insatisfacción permanente y los comentarios destructivos, tu espíritu comienza a alinearse con esa atmósfera. La queja repetida debilita la fe, porque dirige la atención al problema en lugar de a la fidelidad de Dios. El pueblo de Israel fue testigo de milagros extraordinarios, pero perdió el rumbo en el desierto debido a su constante murmuración. No fue la falta de provisión lo que los detuvo. Fue la mentalidad de víctima la que se fortalecía cada vez que se reunían para quejarse. Además, el murmullo destruye relaciones y debilita el testimonio. Los proverbios explican que una persona perversa siembra discordia y un chismoso separa a los mejores amigos. Si participas en conversaciones donde otros son expuestos, criticados o desacreditados en su ausencia, aunque no seas tú quien inicia el comentario, te conviertes en partícipe de esa atmósfera. La lengua tiene el poder de edificar o destruir. Y si decides permanecer en un círculo donde las palabras hieren más de lo que sanan, inevitablemente tu carácter comenzará a contaminarse. Dios no te llama a ignorar los problemas, sino a procesarlos en el lugar correcto. Desahogarse constantemente en público no es madurez emocional, es una falta de dominio propio espiritual. Hay entornos donde parece que la gente solo habla, pero espiritualmente se siembran incredulidad, división y amargura. Y cuando decides quedarte allí, comienzas a reflejar lo que escuchas con mayor frecuencia. La fe se fortalece en ambientes de gratitud. Se debilita en ambientes de queja. Cuarto lugar, nunca entres ni te sientes en la mesa del orgullo. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y esta afirmación no es ni simbólica ni exagerada. Es un principio espiritual que determina destinos. Hay mesas donde la atmósfera está saturada de competencia carnal, autoexaltación y una necesidad constante de reconocimiento. Lugares donde el éxito humano se convierte en un ídolo y donde la apariencia se valora más que el carácter. Sentarse a la mesa del orgullo no significa necesariamente alardear de los propios logros. A menudo, simplemente significa querer pertenecer a un entorno donde el estatus es lo más importante. Proverbios 16:18 advierte que el orgullo precede a la caída y un espíritu altivo al tropiezo. El orgullo no siempre se manifiesta en una arrogancia visible. A veces se disfraza de ambición desordenada, de obsesión por impresionar a los demás o de comparaciones constantes. Cuando te sientas en una mesa donde no se glorifica a Dios, sino que la imagen personal es el centro, tu corazón empieza a buscar la aprobación humana en lugar de la aprobación divina. Y la parte más peligrosa es que este proceso ocurre de manera gradual, mientras justificas tu presencia diciendo que simplemente estás aprendiendo o haciendo contactos. Además, el orgullo crea una atmósfera donde la humildad se percibe como debilidad y el silencio prudente se interpreta como inferioridad. Si decides quedarte en este tipo de entorno, comienzas a medir tu valor según estándares externos en lugar de tu identidad en Cristo. Gálatas enseña que si aún quisiéramos agradar a los hombres, no seríamos siervos de Cristo. Y esta tensión se vuelve evidente cuando el deseo de encajar comienza a competir con la obediencia. La mesa del orgullo alimenta el ego, pero debilita el espíritu.
Produce comparaciones constantes que erosionan la gratitud y transforma la comunidad en competencia. Quinto lugar. Nunca entres en una relación que te aleje de Dios. No toda relación es una asignación divina y no todo vínculo es una bendición. Hay relaciones que comienzan con entusiasmo, atracción o compatibilidad, pero poco a poco empiezan a debilitar tu disciplina espiritual, a cuestionar tus creencias y a enfriar tu comunión con Dios. Segunda de Corintios 6:14 nos advierte claramente que no debemos unirnos en yugo desigual con los incrédulos, no como una expresión de superioridad, sino como una protección espiritual. Cuando entras en una relación donde tu fe es minimizada, donde tus prioridades espirituales son vistas como una exageración o donde tu obediencia genera tensión constante, inevitablemente comienzas a negociar principios para mantener la paz. Al principio son pequeños ajustes, pequeñas concesiones, pequeñas ausencias en tu vida devocional, pero con el tiempo esas concesiones se convierten en distancia. El amor nunca debería obligarte a renunciar a tu identidad en Cristo. Si para mantener una relación tienes que apagar tu fervor espiritual, entonces no es una relación que edifique tu propósito. Además, las relaciones tienen un poder formativo. Los proverbios enseñan que quien anda con sabios, sabio será, pero el compañero de los necios sufrirá daño, y este principio se aplica aún más intensamente cuando existe un vínculo emocional profundo. La persona con la que compartes intimidad emocional o espiritual influye directamente en tu rumbo. Si esa persona no se acerca a Dios, inevitablemente te arrastrará a una zona de compromisos constantes. El problema no es amar. El problema es amar sin discernimiento. Dios no te llama a salvar a todos de cerca. Algunas tareas requieren límites claros. Si una relación se convierte en un obstáculo para tu crecimiento espiritual, debes tener el valor de reconocerlo. Permanecer en un vínculo que debilita tu fe no es lealtad. Es desobediencia silenciosa. Sexto lugar. Nunca entres en lugares de escándalo. Hay lugares donde, incluso si no haces nada malo, tu mera presencia pone en peligro tu testimonio. La Escritura enseña en 1 de Corintios 8 que debemos cuidar nuestra libertad para no ser tropiezo a otros, porque no todo lo que está permitido es útil. Hay entornos que están claramente asociados con prácticas que deshonran a Dios. Y cuando un creyente decide entrar y permanecer allí, aunque su intención no sea pecar, envía un mensaje confuso a quienes lo observan. El testimonio no se limita a lo que haces, sino también a dónde te posicionas. Si alguien que recién comienza a descubrir a Dios te ve visitando lugares que simbolizan desorden moral o espiritual, su percepción de la fe puede verse distorsionada. Podría pensar que no hay una verdadera diferencia entre la vida antigua y la vida transformada. Jesús habló con pecadores, pero nunca fue identificado como participante del pecado. Su presencia traía convicción, no aprobación. Si tu presencia deja de confrontar y comienza a normalizar el entorno, algo está desalineado. Además, el testimonio es una responsabilidad espiritual, no una opción. Romanos 14 enseña que debemos buscar lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. Hay lugares a los que podrías entrar sin caer, pero otros no tienen tu mismo nivel de madurez. Si tu libertad hace tropezar a otro, esa libertad deja de ser sabia. El creyente maduro entiende que no vive solo para sí mismo. Vive como una carta abierta ante un mundo que observa. No es legalismo, es discernimiento. Si entras en un entorno cuya reputación está claramente asociada al pecado, a los ojos de los demás, automáticamente te conviertes en parte de esa escena. Y si alguien que está luchando por dejar ese estilo de vida te ve allí, podría concluir que realmente no es necesario apartarse de ello. Séptimo lugar. Nunca entres en la neutralidad espiritual. La neutralidad espiritual es uno de los lugares más peligrosos, porque parece sabia, pero en realidad es tibieza. Apocalipsis 3:16 contiene una de las advertencias más fuertes de las Escrituras, cuando Dios declara que vomitará de su boca a los tibios. La neutralidad no es equilibrio, es indecisión disfrazada de madurez. Hay entornos donde la presión social exige que suavices tus convicciones, que no hables claramente sobre tu fe, que no tomes una postura para no incomodar a los demás. Y poco a poco comienzas a adoptar una actitud cómoda, donde no defiendes la verdad, pero tampoco participas activamente en el error. Esta tierra de nadie parece segura, pero espiritualmente es un terreno inestable. Jesús dijo que quien no está con Él está contra Él. En el reino de Dios no existe la categoría de espectador neutral. O caminas en la luz o toleras la sombra.
Permanecer en lugares donde constantemente ocultas tus convicciones por miedo a perder aceptación es una forma silenciosa de negar tu identidad. Además, la neutralidad debilita la autoridad espiritual. Si nadie sabe dónde te posicionas, nadie puede confiar en tu firmeza. Santiago enseña que una persona de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Esa inconstancia comienza cuando intentas agradar a ambos lados, cuando evitas tomar decisiones claras por miedo a la confrontación. La neutralidad espiritual te mantiene cómodo, pero te vuelve ineficaz. Dios no llama a su pueblo a ser extremo en su actitud, pero sí lo llama a ser firme en sus convicciones. Octavo lugar. Nunca entres en el lugar donde el pasado quiere arrastrarte de vuelta. Hay lugares que no solo representan un espacio físico, sino una versión antigua de ti mismo que Dios ya decidió transformar. Son entornos donde todos te recuerdan quién eras antes de que Cristo tocara tu vida, donde constantemente evocan tus errores pasados, tus antiguas debilidades y tus épocas de inmadurez espiritual. Isaías 43, 18 al 19, declara claramente que no debemos recordar las cosas pasadas ni quedarnos en lo antiguo, porque Dios está haciendo algo nuevo. Sin embargo, cuando decides regresar a entornos donde tu identidad pasada es la única que reconocen, comienzas a sentir la presión de comportarte como antes, hablar como antes y reaccionar como antes. El pasado tiene poder cuando vuelves a sentarte a su mesa. No todos celebran tu crecimiento. Algunos lo perciben como una amenaza silenciosa para su propia comodidad. Y cuando entras regularmente en ese entorno, empiezas a sentir que tienes que rebajarte para no incomodar a los demás, que debes atenuar tu transformación para no parecer diferente. Además, el pasado no solo recuerda, también intenta reclamarte. Segunda de Corintios 5:17 confirma que si alguien está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado. He aquí, todo se ha hecho nuevo. Pero esta verdad requiere consecuencias prácticas. Si Dios te ha sacado de un entorno destructivo, regresar voluntariamente por nostalgia o presión social significa abrir una puerta que ya estaba cerrada. No todo reencuentro es una tarea divina y no todo recuerdo debe revivirse. Hay lugares donde tu presencia activa recuerdos que debilitan tu convicción y despiertan hábitos que creías superados. El enemigo no siempre tiene que crear algo nuevo para destruirte. A veces solo necesita que regreses a aquello que ya te había vencido antes. La madurez espiritual entiende que avanzar significa dejar atrás, y dejar atrás requiere establecer límites claros. No puedes entrar en lo nuevo mientras sigues visitando lo viejo. A lo largo de este mensaje, hemos visto que Dios no solo establece principios sobre lo que debemos hacer, sino también sobre dónde debemos entrar y dónde decidimos quedarnos. Hay lugares que parecen inofensivos, pero erosionan tu fe. Entornos que celebran aquello con lo que Dios confronta y mesas donde tu presencia pone en peligro tu llamado. No todo espacio es territorio asignado para ti y no toda invitación debe ser aceptada. Si este mensaje ha hablado a tu corazón, escribe en los comentarios: rechazo los lugares del mundo. Elijo a Dios. No como una frase emocional, sino como una decisión firme. Y si quieres seguir creciendo en discernimiento, profundidad bíblica y madurez espiritual, suscríbete a mi canal de YouTube, activa las notificaciones y comparte este mensaje con alguien que necesita saber a qué lugares no debe ir.